Voy a grabar nuevamente frío. Bien, Premia ropa, profe. seguimos con el tratamiento del agua. Entonces, lo que les decía, se agrega un químico, ¿cierto? Se agrega un químico que es el coagulante, ¿cierto? Se mezcla rápidamente. Y entonces lo que dice acá, ¿no? Mezcla rápida. Tengan en cuenta siempre que si se agrega coagulante, tenemos que hacer una mezcla rápida. Luego de eso, cuando el agua ya se ha mezclado muy bien con el contaminante, perdón, con el coagulante, pasa a una zona que lo que tenemos que hacer ahora es todo lo contrario a lo que estábamos haciendo antes. Si antes hacíamos una mezcla rápida, lo que tenemos que hacer ahora es una mezcla lenta. Y entonces, aquí, eso es lo que dice aquí, una mezcla lenta. ¿Por qué tenemos que hacer una mezcla lenta? Porque esas partículas que venían en el agua, esos pequeños punticos, esos pequeños contaminantes que venían en el agua y que ya se mezclaron ahora, ¿listo? Que ya se mezclaron con el coagulante, que lo voy a dibujar aquí de color amarillo. Estas son las partículas del coagulante que están aquí mezcladas con los punticos rojos que son los sólidos, ¿listo? Que son los sólidos en suspensión, o los coloides que llaman. Esos punticos chiquiticos en el agua se llaman coloides. Entonces, aquí se mezclaron muy bien con el coagulante y en el agua que está acá, que va a empezar, o qué es lo que pasa. Cuando ustedes adicionan el coagulante, lo que hacen es desestabilizar las partículas, desestabilizan esos punticos rojos. Y cuando los desestabilizan, aparte de que los desestabilizan, le otorgan unas cargas, ¿listo? Le otorgan unas cargas. Entonces, estos positivos de aquí, que son los del coagulante, se van a empezar a unir con los demás contaminantes. Y cuando hay una mezcla lenta, lo que yo estoy haciendo es que se empiecen a pegar unos con otros. Entonces, si este negativo ahora tiene una carga positiva, pues va a traer a otro negativo que tiene otro positivo y así se van formando, se van uniendo esos coloides, se van uniendo unos con otros, se van atrayendo entre sí. Y esa atracción que hay entre sí empieza a formar algo que se conoce como los flóculos, ¿listo? Flóculos. Los flóculos es la unión de todos esos coloides. Entonces se va empezando a formar una masa, como unas bolitas, unos coágulos, unos flóculos, perdón. Se empiezan a formar unos flóculos aquí dentro del agua, que ya son de mayor tamaño a los que habían antes de iniciar este proceso. Entonces, cuando ya se formaron, cuando esto lo hago despacio, ¿qué pasa? Flóculos con C. Bien, entonces, ¿qué pasa ya qué pasaría si lo hago rápido? Que si lo hago demasiado rápido, lo que hago es que no favorezco la formación de los flóculos, sino que los destruyo. Entonces, no se van a formar, sino que debido a que van muy rápido, se estrellan entre sí y vuelven y quedan partículas muy pequeñas. Y eso yo no necesito eso, yo necesito que se formen partículas grandes. Entonces, para eso necesito hacer una mezcla lenta. ¿Listo? Entonces, ya después de eso, ya pasamos la fase de coagulación, que es la de aquí, la de floculación, que es esta de aquí, y luego viene una zona que se conoce como los clarificadores o los sedimentadores. ¿Listo? Los sedimentadores. ¿Qué pasa en los sedimentadores? Como yo ya tengo los flóculos, estas partículas de gran tamaño, si yo dejo el agua prácticamente quieta, casi reposando, esos flóculos gigantes que hay acá van a empezar a caer. Esos flóculos gigantes van a empezar a caer. Esas partículas que ya he unido, por gravedad, como ya tienen mucho peso, van a empezar a descender. ¿Listo? Y cuando empiezan a descender, entonces me forman toda esta zona de aquí, café,
que esa zona de aquí café son los sedimentos o los lodos. ¿Listo? Estos son los lodos. Ya, esto es todas las partículas, todos los lodos que yo he retirado del agua, producto de hacer la coagulación, la floculación y por último la sedimentación. Y ya cuando estos sólidos van cayendo acá, el agua muy lentamente va a empezar a salir por la parte superior del sedimentador. ¿Listo? Y después puede pasar por ejemplo, a otro proceso de filtración, si se quiere. Entonces, ya después de esto, el agua sale sin todo este lodo que ya la hemos retirado. Y este lodo tiene que dirigirse por acá a un tratamiento posterior. A este lodo tiene que hacerse un tratamiento para su disposición o para usarlo en alguna otra cosa. ¿Listo? Hasta aquí claro el proceso de coagulación, floculación y sedimentación. Sí, señor. Bueno. ¿Cómo es un sedimentador? Un sedimentador, como les estaba diciendo, son tanques en los cuales el agua se debe dejar reposar mucho tiempo. Debe tener velocidades muy lentas. Lo que se hace es tener unos tanques gigantes. Este tanque que ustedes ven aquí son tanques gigantes, demasiado grandes, en los que el agua se deja casi quieta. Y muy lentamente lo que va haciendo este brazo es moverse por la superficie del agua para desbordar el agua. O sea, el agua, les digo acá, el agua se va, a medida que este brazo va dando la vuelta, lo que va a pasar es que el agua se va a ir desbordando hacia este lado, se va a ir desbordando. ¿Listo? Esa agua se supone que pues ya no tiene sedimentos. Y ya esa agua posteriormente es recogida por un canal colector. ¿Y qué va a pasar? Todo lo que yo hice antes en la floculación y en la sedimentación, todas esas partículas ya deben estar al fondo de este tanque, ya habrán caído hacia abajo, hacia el fondo de este tanque. Y por el fondo de este tanque, pues se hace el retiro de los lodos. ¿Listo? Entonces, este es un proceso que tarda mucho tiempo, por lo que les digo, el agua tiene que quedar mucho tiempo ahí casi quieta. Entonces, a medida que se van cayendo los sólidos, pues yo puedo ir desbordando el agua, pero pues es un proceso en el que el agua demora mucho tiempo, que precisamente es de eso, de paciencia. Entonces, los sólidos simplemente van cayendo por acción de la gravedad y el agua la puedo ir sacando por la parte superior. Bien. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Ninguna. Ya después No, de señor. eso, ya después de eso, y esto es exclusivo para las PETAP. Este proceso es exclusivo casi que para las PETAP. Al que algunas de aguas residuales lo hacen, esto casi siempre se hace es en las PETAP. Y es la desinfección. ¿Listo? La desinfección para plantas de tratamiento de agua potable. Entonces lo que se hace es, fíjense, esta es el agua ya tratada. Esta es el agua ya tratada, que viene por este canal, viene de la parte de allá hacia acá, ¿cierto? Cae en esta parte de aquí, que lo que hay es como una contracción del canal, ¿cierto? Entonces, el agua tiene que pasar obligatoriamente por este pedazo de acá, ¿listo? Eso es lo que están haciendo ahí. ¿Y para qué están haciendo eso? Porque en esta parte de aquí, lo que están haciendo con esta tubería que hay acá encima, con estas tuberías que hay acá encima, unas tuberías blancas que hay acá encima, es gotear cloro, ¿listo? Gotear cloro, unas gotas de cloro, una sustancia, un químico con cloro. Entonces, ¿qué pasa? Como yo estoy haciendo aquí que el agua caiga, porque aquí tiene como una caída, fíjense en esta parte blanca que hay acá. Fíjense en esta parte blanca que hay acá. Esa parte blanca que hay acá, esas como espumitas, es donde cae el agua. Entonces, ¿para qué uno hace que caiga el agua? Para que el cloro que yo acabo de agregar acá se mezcle muy bien cuando el agua acaba de caer. ¿Listo? Entonces aquí también hay una zona de mezcla rápida, parecida a cuando agregábamos el coagulante. Entonces, en esta zona de mezcla rápida, este cloro que yo acabo de agregar aquí, estos punticos amarillos, se mezclan muy bien con el agua para realizar la desinfección. La desinfección de agua para los humanos apunta o pretende o busca la eliminación de los microorganismos patógenos. ¿Listo? Acuérdense que ya habíamos hablado de los microorganismos patógenos
contenidos en el agua que no han sido eliminados en las fases anteriores. Entonces recuerden que en las fases anteriores nunca habíamos hablado nada de eliminar esos organismos patógenos. Y eso es lo que se hace simplemente en la desinfección. Bien, y ya por último lo que les iba a mostrar es el diseño de una planta de tratamiento de agua potable. ¿Listo? El diseño de una planta de tratamiento de agua potable. Rápidamente, fíjense, el agua se toma de un río, acá, el agua se toma de un río con unas condiciones pues que aún no están aptas para el consumo humano. Luego el agua se conduce, en este caso, a un pozo de sedimentación natural. Entonces aquí hay un sedimentador o clarificador. Aquí le agregan permanganato de potasio. Esto lo realizan con el fin de, por ejemplo, de estabilizar el pH. Por ejemplo, puede ser. Y luego pasa aquí a una zona donde se hace una desinfección con hipoclorito de sodio, que tiene cloro. Luego se le agrega lima y cloruro férrico para la coagulación. ¿Listo? Entonces esta es una zona de mezcla rápida. Luego se conduce por una tubería hacia la zona de floculación, donde tenemos una zona de mezcla lenta. Luego pasa nuevamente a una sedimentación, que esta ya sería la segunda sedimentación, por eso este tanque se va a llamar sedimentación secundaria. Luego pasa nuevamente a una zona con hipoclorito de sodio para la desinfección. Luego puede pasar a unos filtros, ¿cierto? A la filtración, que ya es el proceso número 6. Y finalmente, aquí le agregan unas fluorinas, hipoclorito de sodio nuevamente, amonio y ortofosfato de zinc para mantener el agua sin patógenos a lo largo de las tuberías. Y luego de todo este proceso ya va a los sistemas de tuberías que van a su casa. ¿Listo? A las tuberías que llegan a su casa. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señor. Entonces, les recomiendo solamente también que lean este documento de Michael Pritchard, que dice cómo hacer el agua, o cómo convertir el agua a agua potable. ¿Listo? Entonces, eso era lo que les tenía que decir hoy, chicos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, inquietud. No, señor.